El punk es un género musical que surge en los años 70 en condiciones sociales, políticas y económicas difíciles. La desigualdad, el racismo, el autoritarismo y la injusticia son los elementos que inspiran a las bandas punk alrededor del mundo para empezar a tocar. En 1964, en Perú, encontramos a Los Saicos, que son considerados por muchos como la primera banda protopunk. La historia continúa en la década del 70, en dos ciudades más o menos en la misma época. Por un lado Londres y por el otro Nueva York. Las influencias musicales del punk vienen de Estados Unidos, donde suenan bandas como The Velvet Underground, New York Dolls y Patti Smith, calificados como glam o street rock, que representan la principal influencia para las primeras bandas de punk en Nueva York. En Inglaterra, el 6 de noviembre de 1975, montan el primer show de Sex Pistols en Londres. Entre el público están futuros miembros de The Clash, Buzzcocks, Joy Division, The Smiths, quienes, inspirados por la música y la energía de Pistols, forman bandas propias y provocan la explosión de la primera ola del punk. Colombia no fue ajena a esta situación y el punk como tendencia, como propuesta musical y como actitud o forma de ver la vida también generó un camino y fue evolucionando en nuestro país. A principios de la década de los 80 el punk llegó a Colombia, al igual que el rock, fue traído de Europa y Estados Unidos por las clases alta y media y por los medios de comunicación. Se comenzó a difundir en los núcleos urbanos, sobre todo en Bogotá y Medellín, y si bien llegó en la misma época a las dos ciudades, fue en esta última donde se consolidó como un movimiento. Su llegada fue a través de los cassettes de bandas como The Sex Pistols, The Ramones, The Clash, Dead Kennedys y The Exploded, y otras más que se conseguían en los mercados subterráneos. Muchos jóvenes estaban cansados del estancamiento musical dentro del rock que había llegado a Medellín. Querían buscar nuevas ideas y el punk daba la oportunidad de autonomía, libertad y estar de frente a la realidad social. Los años 80 constituyen el telón de fondo de varios hechos históricos. El narcotráfico empieza a consolidarse como empresa y sus líderes pretendían emerger en la vida política. Comenzaron los intentos fallidos de los procesos de paz. Asimismo se desarrollaron formas de violencia como el paramilitarismo y el sicariato. Las políticas económicas mundiales giraban en torno al neoliberalismo y estados como el colombiano adoptaban propuestas antiizquierdistas que, entre otras, se proponían acabar con las formas de insurgencia legalizando la violencia por parte del Estado. La percepción de esta situación se reflejó en la crítica del punk hacia las organizaciones militares, la opresión estatal y la desigualdad social. El punk en Colombia se involucró directamente en la historia del conflicto, proporcionándole a la juventud otra manera de actuar, criticar y cuestionar la sociedad y sus relaciones de poder. Por ello, su música adquirió inmediatamente un carácter social. Nos imponen unas normas, todos monopolizados, marcha la sociedad, todos uniformados, nos imponen unas normas, todos monopolizados. Se trataba de una juventud sin educación, sin salud, sin trabajo, sin opciones de vida digna, que por eso mismo despreciaba su patria, su historia y que era incrédula frente a la política tradicional, hacia el Estado y sus instituciones que no proponían mayor cambio. La banda Complot de Medellín, haciendo covers de bandas como The Clash y Sex Pistols, fue una de las primeras ligadas a la escena punk en Colombia.
A partir de 1983 surgen bandas provenientes de barrios marginales de Medellín. Su característica, sonidos como elaborados ritmos sencillos y letras crudas con alto contenido social. La producción musical en la década de los 80 fue amplia. Surgieron bandas de punk como Rezo y Tragedia, Pestes, Mutantex, Morticans, Pene, Bastardo sin Nombre, Raquis, Sociedad Violenta, Adicción, Antitono. Bandas como Ira y La Pestilencia, que lograron difundir sus propuestas musicales hasta el nivel internacional. De Bogotá se destacan bandas como Morgue y Policarpa y sus Viciosas. Desde etapas tempranas, el punk dio origen a un movimiento underground, anticomercial, que creó sus propias redes de distribución de la música, consecuente con la filosofía del hazlo tú mismo, inspirada en la autogestión y en contra de la cultura del consumismo. Nos llamó la atención este último fenómeno, por lo que hablamos con uno de los integrantes de una plataforma de producción artística y musical independiente llamada Ratra. Los discos, pues surge, digamos, el punk como lo que estoy describiendo, como una entidad creativa autónoma, y esto pues se genera porque la misma gente empezó a hacer como unos sellos independientes y a editar sus propios discos, a distribuir su propio material, a encontrar gente igual que ellos en todo el mundo que tenía como esta necesidad y crear una red, digamos, donde primara lo creativo sobre lo, digamos, sobre lo comercial, lo viene. Sí, existe como una red casi como de producción y de circulación independiente a la industria, digamos, institucional y a la industria, digamos, comercial. ¿Sí? Entonces, pues, sí, como que la visión que nosotros tenemos del punk es, o sea, a nosotros nos encanta la música de los 70s y digamos que no tienen como la culpa de haber pertenecido como a estas dinámicas del rock, pero digamos que nos interesa mucho para nuestro proyecto todo lo que se generó después de que le dejó de interesar a la industria. Es intentar buscar una coherencia entre lo que uno es como individuo y entre este tipo de problemáticas que están planteadas y se ha planteado una solución para hacerlo. ¿Sí? Entonces digamos que algo que sí es súper importante es como los circuitos de circulación de productos y de espectáculos y de esto, que sean independientes, que no hayan marcas, o sea, es algo que ayuda a que la autonomía creativa se mantenga. Entonces es como, bueno, vamos a crear algo donde prime lo creativo sobre lo mercantil. Entonces, digamos, ¿esto cómo se hace? Hay una red de distribución internacional, digamos, por ejemplo, nosotros grabamos, dibujamos, imprimimos a mano todas las portadas de estos discos en la sala de ensayo, en el sitio que antes teníamos, y pues digamos que fue una apuesta un poco difícil porque pues es un proceso que es costoso para sacar los discos en vinilo, pero pues fue algo, digamos, muy chévere porque nosotros le organizamos la primera gira que hicimos de una banda internacional, fue una banda de San Francisco que tiene integrantes latinos y pues a ellos les gustó mucho la banda y terminaron coeditando el disco con nosotros, entonces pues ellos lo distribuyeron a Japón, Estados Unidos, Canadá.